Ahí que estaba viendo ahí que el último tema del contenido es gobernabilidad. Eh, para, entonces vamos a definir la gobernabilidad, se entiende por la razonable capacidad de mando, de conducción política y de disciplina democrática que puede alcanzar una sociedad. Mitchell menciona la gobernabilidad descansa en la relación armónica entre los actores estratégicos de una comunidad, o sea, entre aquellos que tienen suficiente poder para poder alterar el orden público, impulsar o detener el desarrollo económico o en general la marcha de la sociedad, o mueven organizaciones o masas, o tienen influencia sobre la maquinaria administrativa, o manejan las armas o poseen la capacidad de diseminar con fuerza, idea, informaciones sobre la sociedad. En este contexto, nosotros debemos tener claro que la gobernabilidad, pues, es cuando de alguna manera las diferentes instituciones en el país y el gobierno tienen una relación armónica, una relación de equidad, de justicia. Solo voy a meter estos nada más y ya no más. Donde sus diferentes instituciones pues están de acuerdo más o menos con un gobierno. Pero en el caso de Guatemala ha sido bien complejo por muchos años, no solo en este periodo de gobierno, sino en otros años anteriores debido al deterioro, especialmente de las diferentes instituciones en el país. Posiblemente no ha habido la conformación de homogénea de muchos de los sectores en Guatemala, especialmente la sociedad civil, para manifestarse de una manera mucho más profunda. En Guatemala anteriormente, casi con las mismas situaciones que se daban de corrupción, violencia, etcétera, a veces se daban golpes de Estado. Y los golpes de Estado provenían especialmente de lo que es el ejército. Y entonces los que tienen poder en Guatemala para solicitar o para demandar actividades o demandas sociales, de alguna manera, pues son ciertos sectores, los sectores más organizados. Anteriormente, dentro de los golpes de estados que se establecían, uno de los últimos que se dio con Serrano Elías, de alguna manera, él en un momento determinado, pues claudicó especialmente lo que es el Congreso, la Corte Suprema, Oficina de Derechos Humanos, prácticamente tomó el control absoluto a ustedes. El problema de que no era que estuviera malo a ustedes, porque en Perú se acababa de dar un autogolpe Fujimori y él quiso hacer lo mismo. Y era bien claro que las diferentes instituciones estaban en el mayor grado de corrupción, igual que hoy para ustedes. El Congreso, la Corte, el organismo judicial, estaban totalmente corruptos. Pero el que debería dar el ejemplo era el gobernante. Y en todo caso, le salió todo al revés, ¿verdad? Inmediatamente los movimientos de la sociedad civil empezaron a manifestar su descontento y esto creó un poco de incertidumbre dentro del ejército. Apoyarlo o no apoyarlo o enfrentar una demanda de la sociedad civil muy fuerte, una oposición. Al final, pues lo dejaron solo, no lo dejaron solo, sino que prácticamente le pidieron al expresidente que dejara el país y se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para elegir. Entonces, en este contexto aquí tenemos de los que tienen fuerza para impedir este tipo de actividades, está especialmente el ejército, pudiera ser el CACIF, la sociedad civil en Guatemala compuesta por los diferentes sectores, sindicatos, masas, etcétera. Ellos tienen poder en un momento determinado para poder crear inestabilidad o ingobernabilidad en el país. Aunque de hecho, pues nosotros ya hemos entendido que los tres poderes del Estado están más o menos en manos del Ejecutivo. Prácticamente no hay un proceso de carácter democrático en el país.
Otras formas o definiciones, cual siempre es referente al mismo concepto, es la cualidad política de una comunidad donde sus instituciones gubernamentales operan efectiva y eficaz y eficientemente en un espacio legitimado por la ciudadanía, dando libertad al ejercicio de la política por medio del Ejecutivo. Qué bonito se mira, qué bonito se lee, pero nosotros hemos podido observar que realmente es un desastre, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito legislativo, donde no hay libertad, donde están cooptados y donde muchas de estas personas, por el poder que tienen, de alguna manera reciben muchas prebendas o muchos beneficios de una o de otra manera. ¿Va? Permítame un momentito, lo voy a dejar entrar este medio, no sé quién es, el último. Y tenemos otra definición, perdón, esta era las dos definiciones, creo que esto les va a quedar bien claro. Y aquí tenemos lo que es aquellos síntomas especialmente de lo que de alguna manera son obstáculos para un buen gobierno. En casi todos los países de alguna manera existe la pobreza, en algunos más acentuado con otros. Entonces la pobreza no solo es el hecho material de la privación de los más elementales bienes y servicios para una vida digna, sino además los juicios de valor que el hombre emite acerca de su propia situación. En el aspecto sociológico se dice que es a veces un círculo vicioso en el sentido de que algunas familias o algunas comunidades tienen la percepción de que pobre nací y pobre voy a morir. ¿Va? Y eso no es así. Hay las formas de combatir la pobreza uno es el estudio, ¿va? Ustedes principalmente. La otra es que la persona accione, que ponga todo a su disposición para salir adelante. Les decía a muchos de nosotros, de alguna manera, que estamos en la universidad, no venimos de familias acomodadas, medias bajas o de la clase proletaria. A ustedes nos costó formarnos en las escuelas, no son de hoy, para ustedes, escuelas primarias de hace como 60 años, para ustedes, totalmente diferentes que las de hoy. Y por ahí de a poco, con penas o con diferente tipo de obstáculos, uno como estudiantes logró salir adelante y con la ayuda de los papás, ¿no? Ustedes, porque son importantes. Y tenía más o menos como 4 o 5 compañeros de primaria que medio me acordaba a ustedes y todavía los vi como a los 13, 14 años y mucho, un rato, y ahí ya no los volví a ver hasta pasado mucho tiempo. Y los encontré en la universidad siendo profesionales para ustedes. Dos de ellos, de los pocos que conocía, pues en Derecho, vamos. Uno que fue magistrado, Mario Aguilar. Aquel sí medio me recordaba de sus facciones físicas, el otro así totalmente perdido. Le dije, ¿vos quién sos? No te acordás de mí, no soy Osvaldo Aguilar, que también da clases allá en la facultad, ¿va? No, le decía, ¿te acuerdas? Jugamos juntos fútbol, está bueno. Pero va a que uno puede salir adelante si se lo propone, ¿va? Ustedes. Y uno de los espacios que le puede permitir a uno salir adelante es el estudio. A veces renegamos, tratamos o ponemos un montón de peros, pero el estudio es la base es una de las bases fundamentales, especialmente para poder salir adelante y para cambiar ese estatus económico dentro de la sociedad. Los que estudiamos hemos estudiado porque hemos querido mejorar, hemos querido tener una vida más estable, menos preocupaciones para ustedes. Bueno, que uno ya de viejo ahorita, pues igual para ustedes las situaciones son un poco diferentes. Busca una mayor tranquilidad, no estarse metiendo a problemas como cuando uno es joven, ¿verdad? Pero por lo menos te permite a uno vivir una vejez con más tranquilidad, ¿verdad? Y por lo menos tener la posibilidad de ayudar a su familia, a sus hijos, a su esposa a salir adelante, ¿no? Ustedes. Entonces, depende de uno. El que tiene ganas de estudiar, el que quiere superarse, va a alcanzar éxito.
Eso siempre es así, ¿va ustedes? Hay otros elementos que le llaman suerte, otros que vemos, otros que somos un poco allegados a o muy allegados, o tenemos tenido mucha fe en Dios y nos ha hemos sentido bendecidos, ¿va ustedes? Para los que creemos en Dios, pues, porque hay gente que no cree, cada quien con su forma de ver, ¿va? Pero la pobreza pues, es un síntoma de, de ingobernabilidad en un momento. Aquí en Guatemala se marcan muy bien las diferencias y las desigualdades sociales. Gente muy pobre en el interior de la República, y los políticos, los nuevos políticos o los políticos de antaño que poseen mucho a ustedes. Ojalá que cuando se mueran los entierren con todo el pisto, la casa, los carros, la moto y todo, al final no se lleva uno nada a ustedes. Entonces, esto da como ruptura la paz. La gente que es pobre a veces necesita comer, necesita medicina, etcétera. Ustedes, muchos de ustedes pueden decir, pero si trabajo hay. Sí, pero no tienen estudio. Las fuentes de trabajo, incluso para la gente profesional, viera cómo están delimitadas. Hay una cantidad de profesionales, miren, deambulando, y les ha costado, y a mí me consta, les ha costado conseguir trabajo. Una persona de nosotros con la edad que tenemos, de digamos 68, 65 o 50 incluso, vean si les dan trabajo. No, ya no dan trabajo. Solo patojos, solo jóvenes que estén con toda la energía, ¿va? Desaprovechan un poco la experiencia que muchas veces se tiene, ¿va? Ustedes, pero así es, ¿verdad? Otro elemento, los medios de comunicación social, información, medios de comunicación sobre lo que podrían tener y no lo tienen, crea disparidad e injusticias. Los medios de comunicación, aparte que en Guatemala los medios de comunicación nacionales dan una información demasiado sesgada. Aparte, promocionan muchas actividades que las instituciones o la iniciativa privada promueva a ustedes, como son las ventas, el mercadeo, zapatos, pantalones, blusas, vestidos, etcétera, a ustedes. Nosotros miramos ahí un par de zapatos Adidas, un par de zapatos Reebok, lo que sea, a ustedes, y ya los muchachos quieren. Los que tienen piso no tienen problema a ustedes, pero los que no tienen pues, un síntoma de frustración y buscan otras alternativas para poderlo conseguir, involucrarse en hechos de carácter delictivo a ustedes. Pero como todo es disposición, pantalones, camisas, tanto que hay, para yo en esa osada no me ando preocupando de la ropa, usted nunca me preocupé. Para mí por era más importante andar bañado y todo vaciado. La ropa, el hábito no hace al monje, dice, y así lo he mantenido siempre. Un buen tacuche no me hace ser mejor que otra persona, sino mis actitudes y mis actos en la vida a ustedes. Entonces, yo la ropa la hago como una situación de protección muchas veces para calor, para taparse las partes íntimas de las personas, pero no me hace ser más bonito ni nada por el estilo. De nada sirve tener la mejor ropa si mi cerebro es bien limitado, etcétera. Y ahí, digamos, en el caso de ustedes, de mayoría de estudiantes, por lo menos de la jornada vespertina, tal vez no sé cuántos, pero muchos, digamos, todavía reciben la ayuda de sus papás. ¿Va? Ustedes hay que ser consciente, va, sin papá o mamá no puede comprar unos zapatos o un pantalón caro, pues para vestirse hay tantas pacas, ropa de chinos, aquí nadie puede andar descalzo, fíjense. Allá en mi época de dinosaurios, así había gente que venía del interior de la República y era descalza, ¿va? Ustedes no cargaban zapatos. Si había algo normal, todavía hace como 60, 70 años. Hoy en la actualidad ustedes encuentran zapatos de 25, 30, etcétera, en todos los lugares. En la economía informal, en la economía, digamos, de los chinos, etcétera. Encuentran zapatos, pantalones, tacuche, lo que ustedes quieran. Pero es cuestión de la gente, ¿va? Los síntomas, algunos síntomas de ingobernabilidad es la sobrecarga de demandas sociales que a veces sube el gobierno. No puede cumplir, ningún gobierno puede cumplir con todas las demandas sociales, es imposible a ustedes. El aluvión demográfico
es enorme. Pueden cumplir una y hay más, cada vez hay más, porque hay mayor población, ¿no? Ustedes con mayores necesidades. Por eso son incapaces para satisfacer las demandas sociales. Ustedes se imaginan, ustedes se puede, va usted de a poco, hacer más hospitales con todo lo que se roban. Se podría hacer más hospitales, atender mejor a la gente, salvar más vidas. Hoy estos pícaros que están en el gobierno plantean un montón de situaciones. Hablaba el tarantado ese de Yamatei, la vivienda, ¿va? Usted sí que la vivienda, que una vida, eso, es una cantaleta de hace años para ustedes, está el fondo de la vivienda. Dan 35, 40 mil quetzales, se endeudan, no sé si ese es regalado prácticamente, construyen unas casas ya todas con unas empresas para hacer negocios, unas casas que tal vez tienen una duración de 2 o 3 años porque luego se rajan el piso, las paredes, las ventanas. Es un negocio grande. No hacen nada por gusto. Ahorita están haciendo todo este tipo de situaciones porque las campañas políticas de menos de año y medio, a ustedes menos como un año. Entonces empiezan a promocionar una serie de mercadeo político para tratar de ganarse a la población. Pero aquí en Guatemala está comprobado que a un medio gobierno puede, puede reelegir a otro, a ustedes. El mismo partido político no va a gobernar. No va a gobernar porque ha sido un desastre a ustedes, con un montón de actos de corrupción en las diferentes instituciones, ¿verdad? Entonces, el deterioro de la calidad de vida ahora, más que todo con la pandemia, a ustedes. Hay una insolvencia fiscal, aunque aparentemente estamos en un nivel económico bastante bueno, pero para los buenos, para los pícaros tal vez, pero para la gente pobre esa insolvencia fiscal sigue manteniéndose. Las fuentes de trabajo ha costado que se reaperture la economía o que se active. Hay un desprestigio institucional en todas las instituciones del Estado, del gobierno hasta el ejército, hasta donde ustedes no se imaginan. Todas las instituciones del Estado son corruptas. Y no me refiero a las personas, porque hay personas muy honorables en cada una de las instituciones. Hay personas muy transparentes, muy capacitadas, pero los que manejan estas instituciones es el problema. Llegan a estas instituciones, al Ministerio de Trabajo, Educación, Salud, etcétera, con el propósito de enriquecerse ellos y no solucionar las demandas de carácter social en Guatemala. Ya les he mencionado más de alguna vez o varias veces, por ejemplo, el agua es un problema nacional para ustedes, un problema nacional, pero hay lugares donde nunca va a faltar el agua a ustedes. Pero en las colonias aledañas, en la ciudad capital, difícil. En las colonias periféricas, difícil. Entonces, y los partidos políticos, ¿verdad? Como instituciones, un desastre, ¿va? Ayer miraba un, un cortometraje, no sé, como un spot publicitario ahí, cabalito, ¿verdad? Doña Suri Ríos, para que participe a ustedes. Pero la Constitución establece, pero ya todo ese pacto de corruptos lo habían arreglado con los diputados de valores aprobando las leyes y cerca del gobernante, ¿va? Ustedes cómo no iban a autorizar. Y ahí puede percibir uno la voracidad, la ansiedad de querer ser presidente. Y no me refiero por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Sino la obsesión de las personas. Ustedes miren a doña Sandra también, cuántos pedidos esta señora hoy empieza otra vez y tienen una imagen tan deteriorada que difícilmente va a ustedes. Tal vez menos deteriorada esta señora, pero al final del cabo, hija de un genocida y que la crió de esa manera, es señora de carácter durísimo a ustedes, pero ni modo. Ya seremos nosotros los que elegimos, nos volvemos a equivocar o a ver qué pasa. Y lo que hablaba antes, niveles de desigualdad.
Otro elemento obstáculo para la gobernabilidad es la violencia, en todas sus formas, matices y direcciones. Afortunadamente nosotros no tenemos toda para ustedes. Hay violencia de arriba y de abajo, violencia institucionalizada y contestataria, violencia política y económica, violencia racial y religiosa. En algunos casos nosotros no tenemos ni racial ni religiosa, salvo algunas cuestiones posiblemente. Aquí la violencia es de carácter delincuencial. No hay día de Dios que no haya muertos personas que salen a trabajar, que los asaltan, que los matan a ustedes si no llevan dinero por una moto, los recolectores de basura, las maras extorsionando. Terrible. El narcotráfico bien cimentado en Guatemala también, para ustedes, matándose unos a otros por vender el producto. Estamos jodidos. Nosotros no somos igual que El Salvador, somos de características diferentes, pero se podría implementar algún plan más o menos para combatir estos grupos delictivos. Fíjense ustedes que para que la gente de Salvador, que ha sido, son cosas serias también, mejor piden irse a los Estados Unidos que los extraditen y no estar en Salvador, porque allá las cosas se les puso duro. Aquí en Guatemala andan como Pedro por su casa, matando, saliendo, entrando, igual va a ustedes. Es un, realmente es deprimente cómo nuestro país se ha ido deteriorando fácilmente. Otros elementos que influyen en la explosión demográfica y crecimiento de aluvión al de las ciudades ponen también dificultades al proceso gubernativo. La mayoría de gente, o mucha de la gente que emigra especialmente del área rural, viene a la ciudad capital. La ciudad capital es el centro económico político del país, donde aparentemente encuentran mejores oportunidades las personas que vienen del área rural, pero es bien complejo. Ya no hay dónde más gente en la ciudad capital. Va a haber una explosión demográfica de aquí entre 40 y 50 años y la capital ya no aguanta. Por eso están los edificios verticales para ustedes. En el área rural, que debería de apoyar mucho, no, también afectan las cuestiones de carácter climatológico a ustedes, el corredor seco. A veces la gente pide lluvia y viene la lluvia, pero vienen torrenciales lluvias, se llevan el ganado, destruyen las hortalizas o sus tierras, especialmente cuando aquí tenemos la facilidad que los ríos se desbordan muy fácilmente, especialmente en el área de la Boca Costa y en el área del Pacífico, a ustedes. Entonces es problemático a ustedes. La gente ya no quiere dedicarse mucho a la agricultura, que las condiciones no son ideales o no tienen créditos. Y en algunos, hubo un momento, ahorita creo que desapareció un poco, hubo un momento en algunas áreas del área rural, especialmente es sembrar mejor marihuana o amapola, mejores precios que la agricultura a ustedes. Entonces, esto es otro elemento que la violencia también puede crear inestabilidad, algo así como estamos. No creo que las fuerzas del orden en Guatemala tengan por lo menos las órdenes necesarias para combatir, ¿va? Porque El Salvador es pequeño y allá las agarraron parejo y aquí no. Aquí creo que hay más policías y miembros del ejército, pero no reciben las indicaciones necesarias para combatir con mayor dureza estos grupos violentos. Y la corrupción limita a los gobernantes que incurren en ella y destruyen los valores éticos de la sociedad. La corrupción ha llevado a un profundo malestar social cuyos principales síntomas son la suspicacia frente al gobierno, la desconfianza en las instituciones democráticas, el descrédito de los partidos, la abstención electoral. Los que conocemos, ¿verdad? Ustedes no somos incluso, no somos como institución universitaria, estamos al margen de esto, ¿va? En la universidad hay corrupción. Muchos
de nosotros nos hemos quedado de brazos cruzados, a veces o hacemos el comentario y ya luego empiezan las malas miradas para ustedes. En la universidad todos saben que se venden tesis, se plagian tesis. En algunas unidades académicas se venden las graduaciones o privados o lo que sea. Ustedes, eso lo conocen todos. Pero no hay quien actúe a ustedes. Desafortunadamente, nosotros solo vemos nuestro derecho de la nariz, nuestra nariz va a usted. Y lo que hace falta son pruebas, porque un estudiante que paga por graduar por una tesis no va a ser bruto de denunciar, ¿no? Él mejor si sale, se preocupan más por salir sin ver en qué mecanismo. Entonces ya ustedes han podido, si hasta la fiscal general plagió una tesis, ¿no? Ustedes cómo no, ¿qué ejemplo nos pueden dar las instituciones? Entonces, para ustedes que están estudiando, una mala imagen. Entonces, uno dice ahorita cuando es joven, yo no voy a hacer eso, pero ese es el que dirán. Ya más adelante se puede cambiar. La crisis de los partidos políticos para todos es conocida. No ha habido ningún síntoma de mejoramiento de los partidos políticos. Al contrario, han sido un amigo de la corrupción a no denunciar todas las irregularidades que se dan. Prácticamente a repartir ese botín político o ese pastel de la economía guatemalteca. Y desafortunadamente son los que tienen que llevar el medio de comunicación de las demandas sociales, especialmente de la sociedad civil, para el gobernante. Pero hacen unas cuantas obras y creen que eso es todo, y no es posible a ustedes. A veces pienso muy negativamente, digo yo, mejor necesitamos gobiernos dictatoriales porque de alguna manera nunca vamos a salir de esta situación para ustedes. ¿O qué hacemos para ustedes? Empezar un proceso de concientización, especialmente de la niñez para formación de valores, etcétera, ustedes. Complicadísimo, exactamente, ustedes. Y puede llegar un buen gobernante, pudiera llegar un buen gobernante, pero ¿cómo quita? ¿Cómo quita especialmente toda esa maraña de situaciones tan negativas que hay en las instituciones del Estado, del gobierno? Complicado, ¿verdad? Otro elemento es la globalización, especialmente la internalización de la economía. La apertura de mercado y el flujo libre de los factores de producción a escala mundial ha creado también problemas de gobernabilidad en la medida que muchos de los procesos económicos han escapado del control de los estados. El capital ha encontrado su propia soberanía, es libre de moverse donde mejor le convenga de acuerdo a sus intereses sin que el gobierno pueda actuar, porque ese poder económico, ese capital que tiene, los hace independientes de actuar. Aquí el principal desafío que tiene la sociedad, digamos, latinoamericana, es la aguda desigualdad social que impide a nuestros países, digamos, adaptarse al nuevo sistema de la globalización. Por eso se dice que la globalización es para unos pocos, porque impera la ley del embudo, solo pasan unos. Aquí es como un pez grande, esas empresas se comen a los pequeños productores, artesanos. Aquí nosotros en este país teníamos buenos sastres, carpinteros, herreros, panaderías, era abundante. Llegó a las empresas grandes y prácticamente la mayoría de estas, digamos, sastrerías, carpinterías quebraron. Las grandes empresas traen productos ya elaborados, ya realizados de cualquier país del mundo a precios baratos para ustedes.
uno va a comprar a veces incluso a Semaco porque mira las ofertas ahí de algunas situaciones y no sirven las patas, se quiebran, se doblan, etcétera. Mejor se ahorra y se compra un buen material, especialmente en alguna carpintería que se haga a ustedes. Muebles los traen hasta el por mayor a ustedes de afuera. O compran a pequeños comerciantes a precios bajos y los venden a precios altos. Usted quiere una su buena sala, comedor y todo, vaya a San Juan, va usted donde los hacen, porque ellos incluso le venden a ciertas empresas como Semaco. Entonces, solo para que vean que le capturan ahí ese tipo de situaciones, por eso que muchos empresarios a veces se han tenido que ir a Salvador porque hayan mejores ofertas. En Guatemala la globalización afectó de lleno a todo este tipo de empresas pequeñas en Guatemala, ¿va? Un axioma que se da como una realidad en casi todo el planeta. Solo en condiciones de legitimidad político-democrática podremos convertir el estancamiento o crecimiento sostenido en desarrollo, acortar nuestra brecha distributiva y construir una trama social integrada y cohesionada con base en instituciones republicanas representativas y duraderas. Cuando no, ¿hasta cuándo mejoren las instituciones? Por lo menos en nuestros países podremos pensar en un proceso político democrático en el país. De lo contrario, cada 4 años nos vamos a ver en peores condiciones. Solo cuando la ciudadanía esté dispuesta a enfrentar a todo este tipo de situaciones, serían lo ideal para ustedes, a denunciar y a manifestar todo este tipo de cosas. Así que este es el pequeño capítulo, el último, y les vuelvo a repetir, partidos políticos, grupos de presión y gobernabilidad son los temas para el examen final. Para el día de mañana a las 5 de la tarde, este es el código de la clase. Para los que no te examinaron o que querían hacerlo otra vez que salieron muy mal, este es el código, lo que saquen ahí puede ser que les vaya bien o mal, no sé, pero este es el código. José Pablo. Hola, buenas tardes, mucho Buenas. gusto. Lick, solo con una molestia. Fíjese que yo sí me examiné y le tomé screenshot porque a mí me aparecía en el área donde teníamos que poner Vale, sección. hagamos una cosa que es de último. Ok, ¿Sí? No tenga pena. Entonces, para mañana a las 5 de la tarde y el jueves más o menos ya les publicaría la nota a los que estuvieran pendientes. Los que no, pues ya saben que yo les doy la clase yo doy en el segundo semestre la clase de Historia Jurídica y Social de Guatemala. Lo único que esa clase es un poquito más complicada porque es el doble de lo que vieron hoy en la clase de ciencia política. También muy agradecidos especialmente por la situación de la colaboración que han tenido en las actividades que hemos realizado. Espero que tengan éxito, especialmente en sus demás cursos. Yo creería que de alguna manera, me parece que creo yo más que seguro que el día lunes se inicia, así está más o menos programada la actividad. Entonces, solo quedaríamos pendientes de verificar. Este fue permítanme, nuestra última clase, y aquí ya solo nos miraríamos especialmente y no nos miraríamos, pues estaríamos en contacto para el examen final,
siempre por los mismos medios, ¿verdad? Así que solamente muy agradecido y... Licenciado, una pregunta. Ajá. O sea que el miércoles no tenemos clases. No, ya no. Conmigo ya no. Ah, Sí, está bien. Ya. raro que no le hayan dicho a los demás porque ya casi todos terminaron ahorita, solo están calentando ¿cómo se llama? Pero generalmente ya no, ya el lunes empiezan clases y ya tendríamos que estar libres, ¿verdad? O sea que ya nosotros nos miraríamos hasta el día del examen. Creo que es el día viernes, pero empiezan lunes, miércoles y viernes. Me Así parece, que, licenciado. Muchas gracias. a ustedes muchas gracias, cuídense. Licenciado, una pregunta. En este examen también solo tenemos 25 minutos para resolver, ¿verdad? Exactamente, 25 minutos. Licenciado, ¿y vendrán preguntas para, así como las que usted hizo en este segundo parcial? Ay, no sé, fíjese, ese es el incógnita, pero Está bien, no hay problema, licenciado. bueno, 25 minutos, solamente patojos, así que nos vemos en la próxima clase. Feliz tarde, licenciado. Muy bien. Feliz tarde, licenciado. Bueno, Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Gracias por las clases, licenciado. A Feliz tarde. ustedes muchas gracias por su colaboración. Gracias, licenciado, por su cátedra. Gracias. Feliz tarde. Igualmente, jóvenes. Muchas gracias por ello, licenciado. Feliz tarde. Muy amable. Gracias. Que Dios los bendiga. José Pablo. Sí, Lick, buenas tardes. ¿Cuál era su número de carnet? Ahorita se lo doy, Lick. Mire, si está aquí, va. Si no está, es seña que no llegó, porque yo aquí ahorita tengo abierta la cuestión. Fíjese, Lick, le voy a comentar y no sé, me aparecía. Perdón, sí. Me aparecía en las opciones de selección de mi clase, me aparecía como norte, sur y así, nada que ver con N, ñ. Entonces, mi carnet sería el 20, Ajá. 22, Sí. 11, 83, 5. Mario José Pablo López Hernández. Correcto, Lick. Ay, sí. Pero yo creo que tiene que meterse mañana a examen. Ah, ok, Lick. Tiene 8 puntos. Aproveche la oferta. Ah, está bien, Lick, gracias. Ya vio el código, ¿ah? Ahí estamos. Sí, Ahí se lo gracias. estoy publicando. Vale. Entonces, mañana a las 5 de la tarde, por favor. Ok, Lick. Perfecto. Cuídense, José Pablo. Bueno. Igualmente, Lick. Ok. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, Lick. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Bueno.